Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón favorito de los amantes de las series turcas. Qué alegría tenerlos aquí, listos para otra dosis de chisme y análisis. Hoy, como ya saben, estoy que no quepo en mí de la emoción. Vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un drama que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento turco, y que estoy seguro, los tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Están preparados para desentrañar los misterios del corazón? Prepárense porque el 10 de agosto de 2025, el universo de las series turcas, y especialmente el universo del amor y el desamor, tembló. ¿Y por qué? Simple. La noticia bomba, el terremoto emocional que sacudió a fans y medios por igual, la inesperada separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, los inigualables protagonistas de Love is in the Air. Sí, lo escucharon bien. El amor, el idilio que traspasó la pantalla, la magia que cautivó a millones de corazones, aparentemente, había llegado a su fin. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos a mi canal. Aquí nos dedicamos a analizar a fondo todo lo relacionado con las series turcas, sus actores, sus tramas, los giros inesperados, y por supuesto, la vida real de nuestros ídolos. Nos sumergimos en los detalles, desentrañamos los rumores y especulaciones, y les mantenemos al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo de las series turcas. Así que si no lo han hecho ya, suscríbanse para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, para estar siempre a la vanguardia del chisme y la farándula. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta el drama, el análisis, y ese delicioso sabor a chismecito que tanto disfrutamos. Un like es una forma fantástica de mostrar su apoyo y hacer que este canal siga creciendo. Ahora, para entrar en materia y sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, retrocedamos en el tiempo, específicamente al 10 de agosto de 2025. Imaginen la escena, las redes sociales enloquecidas, Twitter colapsando bajo el peso de los mensajes, Instagram inundado de fotos y vídeos emotivos, Facebook convirtiéndose en un mar de comentarios y especulaciones. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, se hicieron eco de la noticia al instante. Portales de noticias, revistas del corazón, programas de televisión, todos querían tener la primicia, todos querían saber qué había pasado. Y los fans, bueno, los fans no sabían si llorar, reír, o simplemente quedarse en shock, con el corazón roto en 1000 pedazos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que causó tanto revuelo? La respuesta era clara y contundente, la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La bomba cayó como un rayo, devastando corazones y generando un tsunami de emociones en todo el mundo. Después de meses, incluso años, de especulaciones, de rumores que circulaban por internet, de fotos en redes sociales que parecían confirmar su amor, de mensajes crípticos que alimentaban las esperanzas de los fans, la confirmación llegó. Y no fue un anuncio cualquiera. No fue un simple comunicado de prensa, ni una declaración rutinaria. Fue una noticia que se propagó a la velocidad de la luz, como un virus emocional, infectando a todos los rincones del mundo digital. Las webs de noticias y los portales especializados en la farándula se hicieron eco de la noticia al instante. Los titulares eran contundentes: se acabó el amor. Hande Erçel y Kerem Bürsin rompen su relación. El cuento de hadas ha llegado a su fin. La pareja de Love is in the Air se separa. El ídolo turco Kerem Bürsin y Hande Erçel ponen fin a su relación. ¿Qué ha pasado? Pero ¿cómo sucedió todo, que llevó a esta inesperada separación? Aquí es donde la historia se vuelve compleja, difusa, y donde las versiones comenzaron a divergir. Porque, como suele suceder en estos casos, la verdad es un poco difusa, un poco compleja, y muchas veces muy difícil de desentrañar. La realidad, como siempre, se escondía entre líneas, entre rumores y especulaciones, entre las palabras no dichas y las miradas que lo dicen todo. Analizar la ruptura de Hande y Kerem era como intentar resolver un rompecabezas gigantesco con piezas dispersas y algunas faltantes. Los medios de comunicación, ávidos de información, comenzaron a publicar sus propias versiones, basadas en fuentes anónimas, en supuestas fuentes cercanas a la pareja. Y como suele suceder, cada versión presentaba su propia interpretación de los hechos, su propio ángulo de la historia. Algunos medios, basándose en fuentes cercanas a la pareja, sugirieron que la apretada agenda de ambos actores había sido un factor determinante. Hande Erçel, con una carrera en constante ascenso, se encontraba en la cima de su éxito.
Tenía proyectos de modelaje, campañas publicitarias con marcas de renombre internacional, y estaba recibiendo propuestas para nuevos roles protagónicos en series y películas. Su agenda estaba repleta de compromisos, de viajes, de sesiones fotográficas y rodajes. Por su parte, Kerem Bürsin, con una carrera internacional en ascenso, también estaba viviendo un momento de gran éxito. Su talento y carisma lo habían catapultado a la fama, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Estaba participando en proyectos internacionales, explorando nuevas facetas de su carrera y consolidando su presencia en el mercado global del entretenimiento. Sus compromisos profesionales lo llevaban a viajar constantemente, a asistir a eventos y festivales, a conocer a nuevos productores y directores. La distancia, el tiempo que pasaban separados, fue, al parecer, el peor enemigo del amor. Y en este caso parece que jugó un papel crucial. La imposibilidad de coincidir en tiempo y espacio, la falta de momentos para compartir juntos, para nutrir la relación y fortalecer el vínculo, habría ido minando la base de su amor. La distancia física, dicen, puede ser devastadora para una relación, especialmente cuando ambas personas están sometidas a una presión constante, a un ritmo de vida frenético, y a las exigencias de la fama. Otros rumores, con un tono más dramático, apuntaron a diferencias irreconciliables. Diferencias de carácter, de expectativas, de planes de vida. Se habló de posibles desacuerdos en cuanto a la dirección que querían darle a su futuro. ¿Querían ambos formar una familia? Uno de ellos estaba más enfocado en priorizar su carrera mientras que el otro anhelaba algo más estable. ¿Estaban de acuerdo en el ritmo y la intensidad de sus vidas? Estas diferencias, argumentaban algunas fuentes, habrían generado tensiones, conflictos y malentendidos que finalmente llevaron a la ruptura. La compatibilidad, decían, no se limita a la atracción física y al amor romántico. Implica compartir una visión de la vida, tener objetivos comunes y estar dispuestos a comprometerse y adaptarse. Y por supuesto, no faltaron las especulaciones sobre terceras personas. Aunque no hubo confirmaciones oficiales ni pruebas contundentes, algunos medios, ávidos de sensacionalismo, mencionaron supuestas amistades especiales por parte de ambos actores. Rumores, chismes, conjeturas, la farándula, en todo su esplendor, desplegando su arsenal de intrigas y especulaciones. Se habló de supuestas relaciones secretas, de coqueteos, de encuentros clandestinos, pero, como siempre, eran solo rumores, sin pruebas que los sustentaran. Lo cierto es que la noticia de la ruptura de Hande y Kerem generó un torbellino de emociones en el fandom. Los fans de Love is in the Air, que habían soñado con un romance duradero fuera de la pantalla, se sintieron decepcionados, tristes e incluso traicionados. Habían invertido tiempo, energía y cariño en la relación de esta pareja, habían soñado con un futuro juntos para ellos, y ahora se enfrentaban a la cruda realidad de su separación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de nostalgia. Fotos de la pareja, escenas de la serie, vídeos editados con música emotiva, todo el mundo quería expresar sus sentimientos, compartir su dolor, o simplemente entender qué había pasado. Los fans, sintiéndose parte de la historia de amor de Hande y Kerem, sentían que habían perdido algo importante, algo que les había hecho soñar, vibrar y emocionarse. La reacción de Hande y Kerem también fue muy interesante. Ambos optaron por el silencio, al menos en un primer momento. No emitieron comunicados oficiales, no dieron entrevistas, no hicieron declaraciones públicas. Optaron por la discreción, por proteger su privacidad en un momento tan delicado. Esta decisión, lejos de ser una falta de respeto hacia sus fans, demostró su madurez y profesionalismo. Sin embargo, con el paso de los días, comenzaron a dar pequeñas pistas. Fotos en solitario, mensajes sutiles en sus redes sociales, frases en entrevistas que dejaban entrever el proceso de duelo, de adaptación, de seguir adelante. Eran pequeños detalles, pequeños gestos que revelaban su estado de ánimo, sus sentimientos y su forma de afrontar la situación. Hande, por ejemplo, se enfocó en sus proyectos profesionales, en su familia, en sus amigos. Compartió fotos en sesiones fotográficas, en eventos sociales, en momentos de ocio. Demostró fortaleza, resiliencia y un profundo deseo de seguir adelante con su vida. La vimos radiante, sonriente, concentrada en su trabajo y en su bienestar. Su actitud, de alguna manera, transmitía un mensaje de esperanza y optimismo: la vida sigue, y debemos seguir adelante a pesar del dolor. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo en su trabajo, pero también dejó entrever su lado más vulnerable.
Compartió reflexiones, pensamientos y mensajes que evidenciaban su proceso de sanación, de crecimiento personal. Sus palabras a menudo eran profundas y conmovedoras, mostrando su lado más humano, su capacidad de introspección y su determinación de aprender y crecer a partir de esta experiencia. Y aquí es donde entramos en un terreno más especulativo. ¿Cómo será la vida de Hande y Kerem después de esta separación? ¿Encontrarán el amor de nuevo? ¿Sus caminos volverán a cruzarse en el futuro, ya sea a nivel personal o profesional? ¿Cómo afectará esta ruptura a sus carreras y a su imagen pública? Las respuestas a estas preguntas solo el tiempo las dirá. Pero lo que sí es seguro es que ambos actores tienen un gran futuro por delante. Ambos son talentosos, exitosos y admirados por millones de personas en todo el mundo. Ambos son figuras influyentes en el mundo del entretenimiento turco, con una gran base de fans y un gran potencial para seguir cosechando éxitos. Hande, con su belleza, su carisma y su versatilidad, seguirá cosechando éxitos en el mundo de la actuación y el modelaje. Su talento, su dedicación y su capacidad de conectar con el público la convertirán en una de las actrices más importantes de Turquía. Ya sea en proyectos dramáticos, comedias románticas o thrillers, Hande demostrará su valía y consolidará su posición como una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Kerem, con su profesionalismo, su encanto y su talento innato, continuará expandiendo su carrera a nivel internacional. Su atractivo, su carisma y su dominio de varios idiomas le abrirán las puertas a proyectos en diferentes países, consolidando su posición como un actor de renombre mundial. Ya sea en Hollywood, en Europa o en cualquier otro rincón del mundo, Kerem demostrará su talento y cautivará a audiencias de todas las culturas. Y los fans, bueno, los fans seguirán apoyándolos, admirándolos y deseándoles lo mejor. Porque al final del día, lo que importa es la felicidad de cada persona, y esperamos que Hande y Kerem encuentren la suya, ya sea juntos o por separado. Los fans, a pesar de su decepción, seguirán siendo fieles seguidores de su trabajo, celebrando sus logros y apoyándolos en cada paso que den. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué podemos aprender de la separación de Hande y Kerem? ¿Qué nos enseña este drama sobre el amor, la fama y la vida? En primer lugar, que el amor no es una fórmula mágica. Que las relaciones, por más perfectas que parezcan desde afuera, son complejas, difíciles y requieren trabajo constante. Que las expectativas, la comunicación y el respeto son fundamentales para que una relación funcione. El amor verdadero, el amor duradero, no se construye solo con pasión y romanticismo. Se construye con compromiso, con esfuerzo, con paciencia, y con la capacidad de adaptarse y crecer juntos. En segundo lugar, que la vida sigue. Que las rupturas, por dolorosas que sean, son parte del ciclo de la vida. Que el dolor, la tristeza y la decepción son emociones válidas, pero que no debemos permitir que nos paralicen. Que es importante enfocarse en el crecimiento personal, en el bienestar emocional y en la búsqueda de la felicidad. La vida nos pone a prueba, nos enfrenta a situaciones difíciles, pero también nos da la oportunidad de aprender, de crecer y de ser más fuertes. En tercer lugar, que la privacidad es un tesoro. Que en un mundo donde las redes sociales y la exposición mediática son constantes, es fundamental proteger nuestra intimidad y nuestros sentimientos. Que es válido decir no a la invasión, a la especulación y al juicio. Tenemos derecho a nuestra privacidad, a vivir nuestras vidas lejos de los focos y de la presión mediática. Y finalmente que el amor, en todas sus formas, es un regalo. Que debemos valorar las relaciones que tenemos, ya sean románticas, familiares o de amistad. Que debemos agradecer el amor, celebrar el amor y, sobre todo, amarnos a nosotros mismos. El amor, en todas sus manifestaciones, es lo que da sentido a nuestras vidas, lo que nos impulsa a seguir adelante, lo que nos hace sentir vivos. Así que, en resumen, el 10 de agosto de 2025, la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin conmocionó al mundo del espectáculo turco. Las razones detrás de la ruptura siguen siendo inciertas, pero lo que sí es seguro es que ambos actores siguen adelante con sus vidas, demostrando fortaleza, resiliencia y un profundo deseo de alcanzar la felicidad. Sus carreras profesionales, sus relaciones personales y su bienestar emocional seguirán siendo el centro de atención, pero lo más importante es que ambos encuentren la paz y la felicidad que merecen. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado este vídeo.
Si fue así, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre series turcas y farándula. Y no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Qué esperan de sus carreras? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más series turcas. Chao, chao.